Buenas noches, hermanos. Hoy, lunes 5 de julio, estaremos estudiando los versículos 21 al 36 de este capítulo 37. Hoy veremos cómo José es vendido a Egipto como esclavo. Permítanme, hermanos, orar un momentito antes de dar inicio a nuestro estudio. Señor Jesús, te bendecimos en esta tarde. Te entregamos nuestras vidas como siempre, Señor, para que tú tengas misericordia de nosotros, sobre todo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, Señor. Tú estás al control de todas las cosas. Como estuviste con José, también estás con nosotros, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Desarrollamos este estudio guiados por medio de tu precioso y santo Espíritu, y en tu nombre lo haremos. Amén, Señor. En un momento vamos a iniciar la lectura de los versículos. Antes vamos a mencionar un primer punto que es muy importante. En la clase anterior mencionamos a José como tipo de Cristo. Y veamos, hermanos, algunas características de nuestro Señor Jesucristo y de su tipología en José. La primera característica, el nacimiento de José fue milagroso. Ustedes saben que Raquel era estéril, no podía tener hijos. Cuánto luchó por los hijos, cuánto sufrió viendo a Lea y a las concubinas que daban a luz hijos y ella no tenía. Y dice la palabra que Raquel concibió por la misericordia de Dios y en respuesta a una oración. Y encontré en Génesis 30:22 un pasaje que dice: y se acordó Dios de Raquel y la oyó. Dios y le concedió hijos. La oyó. Quiere decir que ella derramó su corazón en petición al Señor por un hijo. Estoy segura que Jacob le hablaría, que vamos a orar para que el Señor conceda hijos. Nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen. Su nacimiento fue ciertamente milagroso. Recordemos cómo el ángel Gabriel anunció a María su próximo embarazo y le dio todos los detalles. Realmente fue milagroso. ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón, dijo María. Otra característica, José fue muy amado por su padre. El Señor Jesús también fue muy amado por su padre. Su padre dijo de él: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Otra característica, José tenía una túnica de muchos colores que lo distinguía del resto de sus hermanos, que tenían mala fama. Esta túnica de colores preciosos lo separaba de los demás, de sus hermanos, que, como acabamos de decir, tenían mala fama. Cristo Jesús fue separado, apartado, dice la palabra, de los pecadores. Así como los hermanos de José tenían mala fama porque se portaban mal, hacían cosas que no estaban de acuerdo al plan de Dios, también Jesús fue apartado de los pecadores. En Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 26 dice de Jesús: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo. ¿Recuerdan los colores en la capa de José? No se mencionaron exactamente los colores, pero hablamos nosotros de esos colores de las ropas reales que usaban los sacerdotes. Uno de los colores era el oro, y dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo. El color oro perfectamente puede identificarse con la santidad. Luego dice: nos convenía, santo, inocente. Allí se puede poner el color blanco, sin mancha. Dice: hecho más sublime que los cielos, el color azul, que no tiene necesidad cada día de ofrecer sacrificios, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ya sabemos que se ofreció en la cruz y derramó su sangre, el color carmesí o rojo. Entonces, hermanos, Él es el Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, hecho perfecto para siempre y sin igual. Otra característica,
José anunció a sus hermanos que él iba a gobernar, a tener autoridad sobre ellos, su primer sueño. ¿Recuerdan los manojos de trigo? Jesús se presentó también a sí mismo a su pueblo como su Mesías, o sea, su Redentor, su Salvador. Y así como los hermanos de José ridiculizaron este anuncio cuando se los contó, así también Jesús estuvo expuesto a la burla de los demás hasta cuando fue clavado en la cruz. Inclusive escribieron: "Este es Jesús, el Rey de los judíos", escribieron arriba de la cruz. Para ellos, en son de burla, en mentira, pero para nosotros, una gran verdad. Él fue, es y será siempre esa verdad eterna. Otra característica: José fue enviado por su padre a sus hermanos y estos lo afrentaron. Jesús también fue enviado a sus hermanos, al pueblo judío. Fue primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Juan dice en su evangelio: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Otra característica, la última: José fue odiado por sus hermanos sin motivo. Y nuestro Señor Jesucristo también fue odiado por sus hermanos, por su pueblo, sin motivo, como dice el Evangelio de Juan también en el capítulo 15, versículo 25, dice: sin causa me aborrecieron. Ahora sí, vamos a leer los versículos del 21 al 24. Vamos a ir leyendo de trecho en trecho para poder entender bien la actuación de los hermanos. Vamos a leer en esta oportunidad desde el versículo 20. Cuando los hermanos dijeron: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Rubén, recordemos, hermanos, que hemos estudiado en las clases pasadas, había deshonrado su posición de hijo primogénito, de ser el principal entre sus hermanos, porque ese era el llamado de los primogénitos. Pero en esta ocasión es el único que muestra responsabilidad de hermano mayor. Tuvo criterio, rechazó la idea de matarlo. Si Rubén no hubiese intervenido, los hermanos lo hubieran matado inmediatamente. Lo divisaron. Apenas lo divisaron, lo hubieran matado. Rubén tuvo la idea de regresar a José con su padre. Lo hemos visto en el versículo 22, como acabamos de leer, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Hermanos, todos podemos enmendar errores. Hay tiempos en la vida de cada ser humano de purificación y podemos nosotros tener acceso. Cuando nos comparten el Evangelio, tenemos acceso a la palabra preciosa del Señor, donde podemos purificarnos a través de su palabra, especialmente sus salmos. Tenemos el Salmo 51, el Salmo 32, donde podemos usarlos para meditar, escudriñar nuestro caminar y traer a nuestras vidas otro tiempo, como probablemente le iba a ocurrir a Rubén. Al final del estudio de Génesis, Jacob habla de cada uno de sus hijos y de Rubén llega a decir esto: principal en dignidad, principal en poder. Y lastimosamente Rubén tuvo una caída, pero luego, posteriormente, a él se le ve en los siguientes libros
de la conquista de la tierra prometida, se le ve a él como una tribu que era una buena tribu. Y dice, Moisés habla de la tribu de Rubén, donde dice, en la tribu de Rubén hubieron grandes resoluciones de corazón. Entonces, veamos esta parte de la vida de Rubén. Por ahora, él está del lado de sus hermanos, pero se le ha visto un asomo de responsabilidad y de no querer matar a su hermano como sí lo tenía el resto de ellos. Ahora, en el versículo 23, notemos, hermanos, la obsesión que tenían los hermanos con la túnica tan vistosa que lucía José. La túnica los enardecía, porque sus celos se levantaban al comprobar la posición de privilegio de José delante de su padre. Una posición que había nacido del amor y nada más que de eso, de una relación tan preciosa que él mantuvo con su padre Jacob. Y así viste, hermanos, Dios a sus hijos, a esos hijos amados, esos hijos que le obedecen, esos hijos dispuestos, así como José estuvo dispuesto a ir a buscar a sus hermanos según el mandato de su padre. Recordemos al hijo pródigo. Hace unas pocas semanas hemos tenido una prédica muy preciosa al respecto del hijo pródigo. Él fue vestido por su padre cuando se arrepintió. Su padre dispuso que se le ponga el mejor vestido, así como José, una túnica que sobresalía a las túnicas de sus hermanos. También su padre le puso calzado en sus pies desnudos y tuvo un anillo en su mano. ¡Cuánto simbolismo en las nuevas ropas de este hijo que antes fue un pródigo! En Isaías, en el capítulo 52, en el versículo 1, nuestro Señor nos dice: «Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión», o sea, oh hija, oh hijo, «vístete de tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa». Los hijos, los santos de Dios, son vestidos con esas ropas hermosas, de vistosos colores. ¡Aleluya! Así se visten los santos de Dios. En el Salmo 45:13 también vemos: «Toda gloriosa es la hija del rey en su morada». Así era José delante de sus hermanos. Su padre lo vistió así. De brocado de oro es su vestido de esta hija del rey. Con vestidos bordados será llevada al rey. ¡Qué precioso! La mujer virtuosa de Proverbios 31 también tenía vestiduras hermosas de honra, ropas reales, vestiduras santas. José, como hemos visto ahora en estos versículos hasta el 24, fue echado a una cisterna vacía. ¡Qué acto tan humillante y despiadado cometieron estos hermanos para satisfacer sus celos y envidia! Vamos a seguir continuando con nuestro estudio. Vamos a leer los versículos del 25 al 28. «Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne». Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. En el estudio anterior hemos mencionado que a lo largo de los siguientes capítulos vamos a encontrar la frase: «Y Jehová estaba con José». Rubén ha intervenido y librado que José sea muerto.
Ahora Judá corta nuevamente la conspiración de matar a José al ver prodigiosamente, milagrosamente, al ver la compañía de ismaelitas que venían de Galaad rumbo a Egipto, cargados, dice, de aromas, de hierbas aromáticas, bálsamos de diferentes especies, mirra. Y el Salmo 23, ¿qué dice, hermanos? Ciertamente, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y así las palabras de Judá, ¿qué provecho hay que matemos? Es nuestra propia sangre, nuestro propio hermano. Y algo insólito, los hermanos convinieron con él. Si no es que estaba Dios con José. ¿Así acaso no está Dios con nosotros, librándonos, preservándonos de cuántas cosas que ni cuenta nos damos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hubo conveniencia económica, sí, en el nuevo plan, pero José fue librado una vez más de ser muerto. El deseo de librarse de José se cumplió al venderlo a los ismaelitas que se lo llevaron a Egipto. Sabemos que los ismaelitas eran descendientes de Ismael, el hijo que tuvo Abraham, recordemos con quién, con Agar. También se menciona a los madianitas, que eran descendientes de Madián. ¿Y quién fue Madián? Hijo de Abraham, ¿con quién? Con Cetura, cuando enviudó de Sara. Estos mercaderes eran todos parientes, ismaelitas y madianitas, y este parentesco llegaba hasta los hijos de Jacob. Claro, eran parientes por Abraham. Ambos nombres de ismaelitas y madianitas se aplicaba a los mercaderes o a aquellas personas implicadas en actividades comerciales. Era muy común que se dirigiesen a Egipto. Egipto era la potencia mundial para vender todas sus mercancías. Vendieron a José por 20 piezas de plata. No he podido escudriñar mucho, pero he leído que 20 piezas de plata equivalían a 280 gramos de plata pura de buena ley. Así vendían, a ese precio, vendían a los niños entre 5 años hasta llegar a la casi madurez de 20 años. De 5 a 20 años tenían ese precio, 20 piezas de plata para venderlos como esclavos. Normalmente el precio era 30 piezas de plata. ¿Recuerdan a quién se vendió por 30 piezas de plata? ¿A quién le dieron 30 piezas de plata? A Judas. Por Jesús fue vendido. Vamos a pasar ahora a un cuarto punto. Los versículos del 29 al 31. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, ¿y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Vamos a ver los efectos de la maldad de los hermanos. Rubén no supo de la venta de José a los mercaderes y nuevamente asoma un rasgo de responsabilidad al decir: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Con esa responsabilidad de hermano mayor. Ahora, observemos eso. Este pecado de los hermanos, y en general todo pecado, trae ocultamiento de hechos. Ya Rubén no está enterado de lo que hicieron los hermanos. Judá consintió en eso a fin de librar a su hermano de ser muerto, porque ellos estaban dispuestos a matarlo. Pero milagrosamente aparecieron esos madianitas. En general, como hemos dicho, todo pecado trae ocultamiento de hechos y resultan
mentiras, patrañas y delitos, porque lo que los hermanos hicieron de venderlo y todo fue un delito, y el pensamiento que tuvieron de matarlo fue peor. La palabra nos dice que el que encubre, como hicieron los hermanos, sus pecados no prosperarán, pero el que los confiesa, como vamos a ver en capítulos siguientes, alcanzarán misericordia. Es bueno confesar nuestros pecados. Por eso decíamos, es bueno purificarse, leer el Salmo 32 de vez en cuando, o todos los días, o el Salmo 51. El pecado de los hermanos quedó oculto un tiempo, pero su villanía y su crueldad salió a la luz. Y esto fue exhibido luego públicamente, ya lo vamos a estudiar. En Primera de Timoteo, en el capítulo 4, parafraseando el pasaje, en el versículo 2 dice, la hipocresía de los mentirosos, porque ellos fueron unos mentirosos hipócritas, resulta en una conciencia cauterizada. Tanto mentimos, tanto engañamos, tanto delinquimos, tanto maquinamos males, iniquidades, que terminamos con una conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada solamente cree en la mentira, en los engaños, no puede distinguir el bien. Un corazón cauterizado resulta cuando Satanás ha tomado, y Satanás es el padre de la mentira, de la iniquidad, del engaño, de la farsa. Cuando Satanás toma así el corazón de los hombres, el corazón se endurece. Hay una conciencia cauterizada, un corazón cauterizado, insensible, no siente misericordia, no siente piedad, no siente amor, no siente benignidad, no tiene paciencia, es intemperante, es tosco, es agresivo, bueno, todos los frutos de la carne. Necesitamos un nuevo corazón tierno, dócil, para guardarnos de este mal. Vamos a concluir nuestro estudio con el siguiente punto, el 5, en los versículos del 32 al 36. Leamos. Y enviaron la túnica de colores luego de que la hubieron teñido con la sangre del cabrito. Enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. El corazón cauterizado de los hermanos no mostró ninguna piedad ni ninguna misericordia con Jacob. Fíjense ustedes en las palabras tan crueles que le dirigieron a su padre cuando le entregaron la túnica. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Qué palabras tan ásperas usaron, qué frialdad y falta de amor. Tan diferente a la relación amorosa que José tenía con su padre. Vean ustedes esta frialdad de los hijos si no eran hombres de mala fama. Por eso es que José estaba apartado de sus hermanos. Por eso es que él tenía esa distinción y la túnica simboliza todas esas cosas. Hay un proverbio muy precioso que siempre debemos de tenerlo en cuenta. La blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas, como las que usaron los hijos con su padre, hace subir el furor. Trae más contienda, trae más confusiones. Posteriormente, Jacob, ya sabemos que su nombre ha sido cambiado,
siendo Israel, va a hablar sobre sus hijos y no va a dejar de reconocer la calidad de hijos que tiene. Y él va a decir de ellos, de muchos de ellos, así como va a reconocer cualidades en Judá, en Rubén y en algunos otros hijos. En general va a decir armas de iniquidad. En su consejo no entre mi alma. Ya nosotros lo vimos en el capítulo 35, cómo es que Jacob pudo discernir el acto tan malo que cometieron sus hijos con Dina, ese episodio del capítulo 34 en Siquem. Dice, en su consejo, en su actuación, no entre mi alma, no se mezcle en esas formas de vivir y de actuar, ni mi espíritu se junte en su compañía. Padre con hijos. Así es. Jacob, vamos a mencionar, porque hay que mencionarlo, es engañado, hermanos, vilmente por sus hijos. Realmente sabemos que Dios ha luchado con él ha luchado con Dios, está descoyuntado, vive una vida dependiente de Dios, todo eso. Dios ha permitido este tiempo en Jacob. Vuelve a ser engañado vilmente. Primero fue por el padre de sus mujeres, por su suegro, los hermanos también, los cuñados. Ahora es por sus propios hijos. Y luego, con toda bajeza, o sea, no contentos con haber engañado a su padre, Jacob tiene que soportar esa bajeza de sus hijos de fingir consolarlo. Pero eran unos consoladores hipócritas, miserables. En verdad, una actuación propia, típica de vidas, de conciencias, de corazones cauterizados. Jacob hace luto por su hijo amado. No conoció la verdad. Por ahora no conoce la verdad de los hechos. Pero José no está muerto, hermanos. Está vivo. Está siendo vendido a Potifar. Ha sido vendido a Potifar. Terminamos el capítulo 37 que ha sido vendido a Potifar. ¿Y quién era Potifar? Era oficial del faraón. ¿Y quién era el faraón? El rey de Egipto. Era un oficial, capitán de la guardia de faraón. Y si volvemos al engaño de Jacob, el pecado de haber engañado a su padre, la mentira, ha velado el entendimiento, y así el pecado vela por un tiempo. Cuando estamos muertos, dicen delitos y pecados, vela nuestro entendimiento. No podemos entender la verdad, no la conocemos. Pero gracias al Señor que tiene un tiempo de libertarnos definitivamente del engaño y podemos discernir, reconocer la verdad y abrazarla y atesorarla y vivir siempre en la verdad, no dejando rendijas para que nuevamente entre el engaño a nuestras vidas. ¿Cuántos años vivirá Jacob pensando que su hijo está muerto? Bastantes años, hermanos. José tiene 17 años y el tiempo de su exaltación, cuando él se dé a conocer a sus hermanos, recién va a ser a los 30 años. Son más o menos 13 años que él va a estar sin conocer la verdad, y todavía va a faltar el tiempo en el que vienen a contarle a Jacob que su hijo vive. Son varios años que Jacob va a estar entristecido, enlutado por la muerte de su hijo. Vamos a concluir este capítulo 37 con varios pasajes del libro de Isaías en el capítulo 59 que el Señor puso en mi corazón, porque nosotros, hermanos, estamos pasando en nuestra nación por tiempos de engaño y nosotros somos hijos de Dios. Y gracias al Señor que no hemos podido ser engañados como los hijos engañaron a Jacob. Nosotros estamos del lado de la verdad y discernimos todas las cosas. Por eso es que estamos tan afectados, porque palpamos la verdad, cómo se va alejando, cómo la mentira toma lugar en este país. Y por eso es que estamos de mañana, de tarde y de noche clamando, suplicando y orando por nuestra nación. Vamos a leer los versículos 9
de Isaías 59. Y también esto se vive a nivel mundial, no solamente en nuestro país, a nivel mundial. Versículo 9 de Isaías 59 dice: por esto, por todas las cosas que acontecen en nuestro país, en nuestras familias, en el mundo entero, se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas. ¿Cuándo no se viven estas cosas en las casas, en los países, en el mundo? Esperamos resplandores y andamos en oscuridad. Versículo 12. Porque nuestras rebeliones, así es, tenemos que reconocer, tenemos que interceder, hacernos uno con el pecado de nuestra familia, de nuestra nación, de nuestro mundo. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado. La maldad se ha multiplicado, la inmoralidad se ha multiplicado delante de ti, Señor, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, hablan mal de nosotros, nuestros pecados, nuestras iniquidades. En el versículo 13 dice: el prevaricar, el actuar injustamente, el prevaricar y mentir contra Jehová es pan de cada día. Lo cometen a diario. El hablar calumnia y rebelión, lo mismo. Concebir y proferir de corazón palabras de mentira es cotidiano. Versículo 14. Por ello, o sea, por todo esto, el derecho divino, la justicia divina, se retiró y la justicia se puso de lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. No hay lugar para la justicia, para la equidad, para la verdad. Versículo 15. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, al revés. Al bueno se le dice malo y al malo se le dice bueno. Y lo vio Jehová estas injusticias que están pasando en este capítulo 59 de Isaías. Y lo vio Jehová, ¿y qué dice? Y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y si nosotros seguimos leyendo el final de este capítulo 59, ¿qué dice? Que Jehová entonces decidió vestirse él mismo de justicia y de celo por su pueblo. Y él mismo vino a poner fin a todas estas iniquidades, al venir a la tierra a salvar a los hombres de estas cosas. Gloria sea al Señor. Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a darle gracias al Señor. Te bendecimos, Padre amoroso, por tu presencia, por todo lo que tú hablas, Señor, a través de estas cosas que hemos aprendido a lo largo de este capítulo 37. Tan dolorosas, Señor, cosas tan tristes que tuvo que atravesar José y Jacob, tus hijos, frente a la maldad de sus hermanos. Pero, Señor, estas cosas están escritas para que tomemos atención a ellas, Señor, y podamos atesorar en nuestro corazón y valoremos esta salvación que tú nos has dado, Señor, y la cuidemos con temor y temblor, Señor. Gracias porque tu verdad vive y permanece en nuestras vidas, Señor. Y para José y su padre, tu palabra dice que es a través de muchas tribulaciones, porque José es una vida que está en purificación, y lo mismo la de Jacob. Es a través de muchas tribulaciones como se verá la gloria del Señor. Y así lo veremos en el andar de Jacob y en el andar de José en los siguientes capítulos. Amén, Señor. Gracias. El Señor los bendiga una vez más, hermanos. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy,
sacrificio quiero ser. Toma mi ser.